A continuación, escuchas en Radio Villa Francia, Buitres en la Ciudad. Información, opinión y música desde el norte del continente. Conduce el mexicano Premio Nacional de Periodismo, Alberto Buitre. Un viaje desde las alturas revisando el acontecer del hemisferio norte, con una mirada aguda y una lengua rapaz. Toma asiento, que aquí comienza Buitres en la Ciudad. Podrás esconderme la memoria, pero jamás mi corazón. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido y bienvenida a la 11ª edición ya de Buitres en la Ciudad a través de Radio Villa Francia en el 107.9 frecuencia modulada en Estación Central Santiago de Chile y para todo el mundo en habla hispana a través del www.radiovillafrancia.cl. Soy Alberto Buitre, gracias y bienvenido y bienvenida a este programa radiofónico que hacemos posible gracias al staff de Radio Villa Francia sobre temas de actualidad del norte de nuestra América. Y por supuesto también recibiendo tus comentarios a través de Twitter, @Alberto Buitre es mi Twitter, y @Radio RVF Radio Popular el Twitter de Radio Villa Francia, para que me dejes tus comentarios sobre eso que vamos a abordar el día de hoy. Tenemos un programa muy especial. Sostuve una conversación para Radio Villa Francia, para Buitres en la Ciudad, con Raúl García Linera. Probablemente te suenen los apellidos. Raúl García Linera es hermano del vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera. Pero no solamente es el hermano del vicepresidente boliviano. Junto con él, fue miembro de la guerrilla del ejército guerrillero Tupac Katari, que se desarrolló a finales de 1980, principios de 1990 en Bolivia, y que actualmente forma parte del primer círculo de poder en la República Plurinacional de Bolivia. Raúl García Linera es considerado por medios bolivianos, por medios internacionales, como uno de los ideólogos, si no es que el ideólogo más importante de esta revolución de carácter social, de carácter cultural que ha llevado a cabo Evo Morales en Bolivia desde que asumió el poder. Y no es para menos. Raúl García Linera ha vertido conceptos políticos ideológicos muy claros en torno a el gran aporte que ha traído Evo Morales a Bolivia, que fundamentalmente se basa en la transculturización de Bolivia, en la completa transformación de su tejido social a partir de la llegada al poder de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, como el propio Evo Morales dijo, asumiendo que los ponchos llegarían al Palacio de Gobierno. Raúl García Linera sostuvo con nosotros esta conversación en Buitres en la Ciudad, que nos lleva a reflexionar además sobre la vigencia de de todas las formas de participación política o de lucha social en un plano leninista, por ejemplo, tomando en cuenta el ejemplo del ejército guerrillero Tupac Katari, que desde principios de 1990 asumiera un rol absolutamente insurgente mediante la lucha armada, y que ahora vemos a exmiembros de esta guerrilla boliviana, seguramente la más importante que ocurrió en Bolivia después de los intentos guerrilleros del Che Guevara en ese país, sobre cómo las visiones políticas, el transcurso de la circunstancia, de la coyuntura social y política, ha llevado a aquellos que por un tiempo empuñaron las armas y ahora forman parte del gobierno. ¿Qué tanto es cambiar de táctica? ¿Qué tanto es cambiar la estrategia general en sí mismo para transformar la realidad de una nación, de un país? El ejército guerrillero Tupac Katari, aún si tuviera grandes triunfos
importante influencia sobre el medio político revolucionario y de izquierda en Bolivia no fue sino hasta la conformación de este gran movimiento social en torno al movimiento socialismo, aliado con los grupos obreros, con los campesinos, con los grupos originarios, con los sindicatos, a este gran líder sindical que fue Evo Morales en Bolivia, que llegó al poder en el país y sin duda alguna logró cumplir los propósitos que le dieron origen al ejército guerrillero Tupac Katari. Actualmente en Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia sostienen una mesa de diálogo con el gobierno de ese país para terminar con más de 50 años de conflicto armado. ¿Qué nos dice el hecho de que la guerrilla más importante de América Latina, la guerrilla más longeva del mundo y quizá la más firme en el marxismo-leninismo, la más firme ideológicamente, descontando lo hecho por supuesto por Fidel Castro en Cuba en el 59, se siente ahora a conversar con un gobierno de los más rancios en cuanto al sistema capitalista, de los más profusos liberalistas del continente americano, que no han titubeado en entregar los recursos nacionales de este país a las potencias extranjeras, principalmente a Estados Unidos, que no ha vacilado en entregar los recursos militares a la defensa, al ejército propio de los Estados Unidos, y que ahora se enfrenta a la posibilidad por su parte también de negociar, de encontrar una vía negociada, pacífica, política a este conflicto armado cuyo propósito primigenio era la revolución socialista en el marco del contexto colombiano de opresión, de terrorismo de Estado, y que la realidad fue transformando de tal manera que tanto por un lado las FARC-EP como por otro lado el gobierno colombiano se han dado cuenta que a través de las armas no han podido lograr por un lado ni la revolución planteada por la vía de las armas de carácter socialista como lo impulsó en sus inicios la FARC-EP, como por otro lado un gobierno dictatorial, un gobierno autoritario que, si bien es cierto, impulsa políticas de total rapacidad neoliberal, no ha podido lograrlo como hubiera querido seguramente esta plutocracia imberbe, debido a la resistencia armada de esta guerrilla que ha estado ahí en las montañas y en las calles de todos los a lo largo y ancho de Colombia, resistiendo los embates de este gobierno paramilitar, autoritario, capitalista, rapaz. ¿Qué plantean estos escenarios? ¿Hasta qué punto es posible en el hoy por hoy, cuando los estados se arman de manera horrenda, de manera impresionantemente horrenda en términos de armas, de utensilios específicos para el uso de la contrainsurgencia en el plano disfrazado de combate al narcotráfico, como es el caso de México, por ejemplo? ¿Hasta qué punto resulta pertinente la vía armada? ¿Y qué nos dicen estos ejemplos, como ocurre en Bolivia, donde la guerrilla más importante que ha ocurrido en este país, el ejército guerrillero Tupac Katari, por medio de las vías liberales, institucionales, burguesas, si se quiere, por vía de la democracia impuesta, de esta representación indirecta que significan los votos, no con base, no en una democracia basada en el poder popular de ninguna manera? Si algún país representaba el entreguismo a las voluntades e intereses de Estados Unidos, ese era Bolivia. De ahí la pertenencia de una guerrilla como la que fue el ejército guerrillero Tupac Katari. Sin embargo, fue a través de la gran movilización social, a través de la transformación de las conciencias de los más pobres del país,
a través de una figura sin duda alguna caudillesca, sin duda alguna poderosa, un dirigente social que logró conmover y llegar a los corazones de millones de bolivianos y bolivianas, utilizando las vías impuestas, sí, de la democracia liberal, sí, de la democracia burguesa, obtuvo el triunfo popular en elecciones donde tanto los partidos reaccionarios se le oponían, como hasta el ejército mismo se le oponía a un mandato de Evo Morales en la presidencia del país. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Si se supone que la guerrilla, el Tupac Katari, estaba allí para derrumbar ese estado burgués y para imponer un nuevo estado proletario, un nuevo estado campesino, un nuevo estado de carácter socialista, ya sin los andamios de la que habían impuesto con su democracia capitalista la plutocracia entreguista de Bolivia. Esas mismas herramientas fueron aprovechadas por el movimiento socialismo, por los ex guerrilleros del Tupac Katari, por Evo Morales, por el sindicalismo cocalero, por los campesinos, por los más pobres de Bolivia, para transformar la realidad del país. ¿Qué mensajes nos brinda esto al resto de América Latina? A Colombia, a México, a Chile, donde todos los días nos cuestionamos la posibilidad, la pertenencia de emprender luchas no electorales, de emprender luchas armadas, revolucionarias, firmes, acciones directas contra burguesas para el cambio social. ¿Qué mensaje brinda este tipo de ejemplos como los de Evo Morales, con todas las críticas que se quiera, con todas las críticas que se les quiere imponer? Pasó de la guerrilla, del movimiento sindical, y con toda esa fuerza popular ocupó el andamio burgués para transformar indudablemente la realidad de un país como lo es Bolivia. De todo esto platicamos con Raúl García Linera. Honestamente yo me sentía muy inquieto en preguntarle qué fue lo que pasó en Bolivia, cuál es el secreto de esta gran transformación que ocurre en este país, que aún más asediado que incluso Venezuela. Yo creo que el Chile de Salvador Allende solo ha sido más asediado que el de Evo Morales en Bolivia. ¿Cuál ha sido el secreto para que, a pesar de los intentos de golpe, a pesar de los intentos de asesinato al propio Evo Morales, este haya logrado salir airoso, avante, en medio del gran conflicto político-social que ha implicado para los intereses de la burguesía su propio mandato, y que ahí están, y que ha logrado incluso hasta convencer a sus propios opositores? Hasta hace muy pocos años, en la provincia de Santa Cruz, Evo Morales no solo era mal recibido, su avión, él como presidente del país no podía ni siquiera aterrizar en Santa Cruz por las amenazas de atentar contra su vida. Los insultos que recibía eran de todos los días. Y ahora Evo Morales, en la reciente elección del año 2014, ganó las elecciones presidenciales en esa misma región donde antes no podía ni siquiera aterrizar. ¿Cuál es el secreto de toda esta transformación? Platicamos de todo esto con Raúl García Linera para Buitres en la Ciudad en Radio Villa Francia. Vamos a un corte musical y regresando entraremos de lleno ya a esta conversación con el hermano del vicepresidente de Bolivia, Raúl García Linera, ex guerrillero del ejército guerrillero Tupac Katari y, sin duda alguna, ideólogo de esta gran transformación cultural y social, política, que tiene lugar hoy en día en este gran país llamado Bolivia. Soy Alberto Buitre, vamos a escuchar un poquito de jazz y regresamos ya con esta conversación con Raúl García Linera.
Estamos con Raúl García Linera, ex guerrillero catarista, quien es una figura fundamental en la ideología que sostiene a este proceso en Bolivia, que ha venido a colocar a los indígenas, a los trabajadores, al pueblo en el gobierno del país. Raúl, primero le agradezco mucho que me otorgue esta entrevista. Cuénteme, por favor, a quienes nos escuchan, a quienes nos van a leer en esta entrevista, ¿qué es lo más importante que tenemos que entender sobre todo esto que ha pasado en Bolivia y que sigue pasando, porque el presidente Evo Morales cuenta con más del 60% de aprobación entre la gente? Primero, una pequeña aclaración. Soy un compañero más de los muchos ahí que bregaron para avanzar en lo que se vino a dar, ¿no? Evo Morales es la expresión somatizada, militante y práctica de un tiempo indígena que ha sido capaz de abanderar, de caudillar una rebelión étnica, es decir, de bases étnicas, que se da a principios del siglo, allá para el 2000, y que logra capitalizar y convertirse en el conductor, en el timonel, en términos maoístas, de un proceso subversivo, revolucionario. Pero bueno, para poder entender esto, es menester retrotraernos un poco en la historia. Rápidamente,
tres grandes momentos de resistencia y subversión, pero fundamentalmente tres momentos de autoconciencia en términos hegelianos y marxistas. Tupac Katari es el hombre que construye, el caudillo que construye lo indio. Hasta antes de Tupac Katari, los españoles asumían crear una categoría tributaria. Los indios tributan, eso era la categoría. Indio era una categoría tributaria, los indios tributan. ¿Quiénes eran los indios? Los pueblos vencidos, originarios del lugar. Los españoles, los llamados a administrar y controlar ese tributo. Tupac Katari junta a lo indio, porque antes de Tupac Katari eran lupacas, pacajes, omasuyos, eran señoríos separados, sometidos a España, pero separados, dispersos, en contradicción y hasta en peleas internas entre pueblos indígenas. Tupac Katari construye la primera contradicción fundamental de todo ese proceso: los taras y los caras, el indio y el blanco. Abunda la contradicción. Es decir, los de abajo se asumen como colectividad en marcha, se unifican, se saben que son ellos, los indios, los que se enfrentan a los caras. No es derrotado Tupac Katari en un enfrentamiento bélico militar, pero sí es detenido, es descuartizado. Siglo después, siglo y un poco más, 1899, en Bolivia se da la guerra federal, ya se ha dado la república. Hay un segundo momento: Zárate-Vilca. Zárate-Vilca, en esta guerra federal, que se enfrenta a los ejércitos del norte con los ejércitos del sur, que estaban en conflicto, los vence y construye el primer gobierno de indios para indios y por indios, en una lógica de una estructura federativa, que era la guerra federal de entonces. Hacen su propio gobierno de indios, para indios y por indios. Todo blanco podía ir a vivir en este gobierno indígena, con la condición de que aprenda una lengua indígena, aymara o el quechua, vista como ellos y viva de su trabajo, es decir, del trabajo de la tierra. Segundo gran momento: la construcción de lo indio, la construcción de un primer gobierno de indios, para indios y por indios. Y el tercer momento, una especie de ciclo centenario, se da a partir del 2000, que es una acumulación de 20 años, 30 años de lucha del mundo indígena, que desde diferentes ángulos, donde el LGTK va a ser también uno de esos ángulos, uno, no el único, ni siquiera el más importante, se va tejiendo el resurgimiento, la reapropiación de un mundo indígena y una autoconciencia. Ese tiempo que se inaugura el 2000, cuando Felipe Quispe dice al presidente Banzer, presidente de la República Boliviana: vamos a hablar del presidente de los blancos, el presidente de los bolivianos, como el presidente de los indios, Felipe Quispe. La gente se desgarraba las vestiduras. ¿Cómo es posible tanto atrevimiento de quien siempre había estado cabizbajo según esto? Ahora hace algo también más bonito. La colonia construyó una especie de pirámide donde arriba está el ser, lo deseado, eso era el blanco, y abajo estaba lo que tenías que escapar, el no ser, el vaciado de ser. El indio era, según todos los intelectuales de la época, flojo, mentiroso, cobarde, cochino. Todas las notas negativas del ser la poseía el indio, y todas las notas positivas del ser el blanco, es decir, guapo, churro, inteligente, valiente, combativo, todas las notas positivas. Era una pirámide que hizo que la sociedad se constituya en un incesante escapar de lo indio y un incesante buscar blanquearse, donde la escuela, la universidad, la adicción, todo se convertía en mecanismos de blanqueamiento, y donde todos rogábamos en las noches
Le rogábamos a Dios ser un poco menos indios mañana y le rogábamos que hubiera alguien un poco más indio que nosotros. Era una escalera sin fin de blanqueamientos. Felipe invierte esta pirámide y en estos debates, en enfrentamiento, en movilizaciones sociales, indígeno-campesinas, en una de esas reuniones lo dice: ustedes blancos que no eran más que cuidadores de chanchos, porque Pizarro no era más que un cuidador de chancho, vinieron en calidad de inquilinos y ahora quieren hacerse dueños de nuestras tierras. Váyanse, no los necesitamos, porque ustedes son cobardes, maleantes, mujeriegos, corruptos. Les vacía todo el catálogo de las notas negativas del ser. Y dice: esta patria vive gracias a nosotros los indios, porque nosotros somos los que trabajamos, los que producimos. Esta patria vive gracias a nuestro trabajo. Todas las notas virtuosas las posee el indio. Les decía a los ministros del presidente Banzer: ¿cuándo ustedes han comido una papa producto de su trabajo? Siempre han comido de trabajo ajeno. Esta inversión va a ser la nota fundamental de esta reconstrucción étnica y del mundo indígena, pero de esta valorización y autoconciencia del mundo indígena, que va a marcar la época. Esta época que va a fundarse en una reconstrucción de lo indígena, de lo social desde lo indígena. Voy a ponerlo en una nota clara. Antes, todos somos mestizos, todos tenemos en nuestra historia blanquitudes, indianitudes. Hasta antes del 2000, todos ocultábamos nuestras polleras, negábamos la existencia de ellas y buscábamos en nuestros ancestros nuestras blanquitudes. A partir del 2000 se ocultan las blanquitudes, se blanden las polleras, se blanden las ascendencias, se blanden el mundo indígena, las notas indígenas que nos hacen virtuosos. Es el tiempo que vivimos. Están marcados por esta condición. Lo interesante es que en esta condición, quien es capaz de capitanear, de unir todas esas pulsiones valorativas del mundo indígena, de la lucha indígena, es el presidente Evo Morales. ¿Y por qué Evo Morales? Porque Evo Morales no viene de la comunidad, no viene de la lucha indígena del altiplano, pero es un indígena altiplano, de comunidad andina, de Oruro. Se va al Chapare. En Bolivia en 1985 se aplican las medidas neoliberales. Se desmontan las fábricas, se desmontan las minas, la forma clase se diluye, se disuelve. Hay 15 años de ignominia y de fatalismo. Desde las notas étnicas se resurge, se apuntala, se constituye. Pero Evo tenía una causal interesante, determinante en esta época. Él migró de la parte andina al Chapare, a la producción de la coca, los cocanes. Interesante, Túpac Katari era un cocani, era un vendedor de coca, era un productor de coca y un vendedor. Un cocani era un trajinador. Imagínate, para 1780, personas que con llamas transitaban las comunidades intercambiando productos y llevando coca como moneda universal. Ese era un cocani. Evo Morales viene de allá. Pero él en Bolivia, una vez derrotado el movimiento obrero a partir del 85 al 89, la acción del Estado, pero fundamentalmente del imperio, en su lógica de la guerra contra las drogas, es la exacerbación del poder, de la fuerza y de la represión en el Chapare. Entonces Evo sufre el imperio no como un discurso, sino en carne viva, en detenciones, intentos de asesinato, balaceras, represiones. Algo que configura a Evo Morales es su carácter antiimperialista de base indígena. Entonces el discurso de Evo Morales no solo era el discurso del mundo indígena, que era la base y el sustrato, sino de la nación antinación, la patria contra el imperio.
Esa combinación virtuosa de esas dos raíces combinadas, encarnadas en el actual presidente Evo Morales, lo convierte en el caudillo que porta la base indígena de la condición, el horizonte del mundo indígena y la construcción de la patria. No se trataba ya de un gobierno de indios para indios y por indios, no, se trataba de un gobierno de indios para toda la patria, para todo el territorio, para blancos y no blancos, porque en verdad no hay blancos, para menos indios y más indios. Entonces construye la lógica nación-antinación y desde allá jinetea la dirección de un proceso de base indígena, pero de horizonte antiimperialista. Conociendo esta base histórica social que también explica Raúl, es pertinente preguntar ¿y hacia dónde va Bolivia? Dos elementos muy importantes. Voy a hacer una pequeña graficación de qué es Evo. Evo, hay un librito sobre la vida de Evo, y más de una vez lo ha comentado Evo en algún discurso. Un día, con su padre, una semana salieron a trabajar al campo, a la chacra. Después de una semana de arduo trabajo, se levantan, van, había granizado, había venido el helado. Todo el trabajo estaba deshecho, no había nada. Y su padre le da una cosa que va a marcarlo él, le dice: no, hijo, no importa cuánto hagamos, no importa cuánto trabajemos, no se puede. Y a un año de eso migra Evo a tierras bajas. ¿Por qué hago esto hincapié? Porque las condiciones de vida en el altiplano son lacerantes. Cuenta por el compañero Evo mismo que muchas veces esperaban pasar las flotas que iban por la carretera para esperar una cosa tan simple como el arrojo de las cáscaras de naranja, para recogerlas y hacer de eso una infusión, un té. De allá viene Evo. Es importante entender de dónde viene Evo, de la condición de la pobreza en su extrema condición. Entonces él valora el trabajo y el esfuerzo y la riqueza centavo a centavo como necesidad, es decir, valora, vela el producto desde su valor de uso, desde su más profundo valor de uso de necesidad. ¿Por qué hago este énfasis? Porque ya lo ha dicho más de una vez presidente Evo, nuestro intento, nuestro horizonte, nuestra búsqueda al mando de nuestro caudillo es el socialismo. Entiéndase como socialismo la superación del capitalismo. Lo dice muy francamente Evo: o acabamos con el capitalismo va a acabar con la tierra, va a acabar con la humanidad. Pero entiéndase el socialismo como una incesante lucha entre una cultura del lucro, de la expropiación, de la apropiación privativa de la riqueza, a una construcción de la comunidad universal, de la sociedad como comunidad universal. Tomará 20, 30, 40 años, quién sabe cuánto nos tome este ámbito de lucha, de enfrentamiento, de surgimiento, de ruptura en los intersticios de esta lógica comunitaria contra la lógica del capital. Eso es socialismo, y en eso se emprende y en eso se apuesta el gobierno. ¿Qué son esas medidas? La riqueza no es acumulación, es redistribución. Los bienes de intercambiar son por necesidades: la salud, la educación, el agua, la electricidad. Son servicios, no valores de cambio, son valores de uso, son necesidades a satisfacer, no condiciones a lucrar. El Estado que conduce el presidente apuntala todos esos servicios. Se ha propuesto para 2025 la eliminación de la extrema pobreza, que la teníamos para el 2005 en 37% de la población. Hoy la hemos reducido a la mitad. Apostamos a eliminarla completamente.
reducir la pobreza a condiciones razonables de un dígito. Deseáramos para el 25 acabar con todo. Sabemos que no es posible. Las metas son racionales y razonables. Calcula que tenemos un PIB per cápita de apenas 3.000 y un poco. Empezamos con 800 de PIB per cápita. Pero para que tengamos una idea, México tiene un PIB per cápita de por encima de los 10.000. Apostamos para el 2025 llegar a los 10.000, llegar a los 100.000 millones como PIB nacional. La apuesta en la redistribución de la riqueza, a una capacidad laboriosa, a aumentar la capacidad productiva de la gente, a satisfacer las necesidades, que nadie duerma con hambre, que nadie tenga escasez para asistir a la escuela, que nadie no tenga desayuno. A eso llamamos socialismo. Comprendo. La última pregunta, Raúl. Una vez que sabemos a dónde camina Bolivia, ¿cómo se defiende a Bolivia desde quienes no somos bolivianos? Es decir, ¿cuál es la mejor forma de acercarse y defender un proceso que es tan importante para no solamente Latinoamérica, sino para el mundo en perspectiva a la barbarie capitalista? Con eso quisiera cerrar la entrevista para que usted nos dé un mensaje sobre la mejor forma de hacer Bolivia fuera de Bolivia. Los medios de comunicación en esta época construyen horizontes de visibilidad, construyen sentidos comunes. Lamentablemente, todo un aparataje de medios de comunicación que intenta acercar, desmontar los procesos revolucionarios, generan una nube de mentiras que no le permite ver los hechos. Y eso ocurre, he escuchado a alguien decir en el viaje en avión, alguien me decía, un español me decía, pero es que Evo es un millonario. Pues hombre, Evo es un hombre de a pie. Como lo he dicho, el día que vaya, voy a ir a mi casa, a mi Chaco, y sí, voy a poner un restaurante, y voy a cobrar porque me se saquen fotografías conmigo. y bueno, lógico. Pero es un hombre de pie, no es cierto, no es completamente falaz esas afirmaciones. ¿Qué es lo que cómo se puede apoyar el proceso? Tratando de encontrar canales seguros del proceso que está pasando en Bolivia. Seguro, es decir, hay medios de comunicación estatales, nacionales, hay páginas institucionales de la vicepresidencia, de la presidencia, de los ministerios. Informarse desde allá. No digo que no se lea los de la oposición, claro que sí, y encontraremos un justo medio, valoraremos racionalmente y objetivamente la información. Pero si nos quedamos en un tipo de información, tenemos una caricatura de la realidad. Y eso hunde nuestro proceso o le quita toda la fuerza que yo creo que sirve como un elemento más para poder soñar que un cambio es posible. Raúl, muchas gracias. Tratamos.
Volvemos a Buitres en la Ciudad a través de Radio Vía Francia. ¿Qué te pareció esta conversación con Raúl García Linera? Sin duda alguna interesante, sin duda alguna para reflexionar sobre los porqués, los cómo, los caminos andados por Bolivia para esta completa transformación de su realidad social, cultural, que sin duda alguna falta, que sin duda alguna hay camino por delante, que sin duda alguna hay críticas en torno a la gestión de Evo Morales, pero nadie puede dudar que el camino andado por el presidente boliviano, solamente podemos hablar del efecto de el comandante Hugo Chávez y sin duda alguna de lo que ha hecho la revolución cubana para su propio pueblo. Evo Morales no es casual que obtenga prácticamente el 80% de la preferencia electoral, de la simpatía del pueblo boliviano. Un presidente campesino, cocalero, sin formación académica, con un pasado de sindicalista y con cierta tendencia a decir cosas inapropiadas, y pese a todo ello es el favorito en Bolivia, es el popular en Bolivia, es el más amado por el pueblo, por la clase trabajadora boliviana. Evo Morales ya va para 9 años de mandato en Bolivia, y incluso estos años que lleva de mandato en Bolivia han sobrepasado los años que gobernó el mariscal Andrés de Santa Cruz, quien está en camino de superar los 10 años de Santa Cruz de gobierno en Bolivia. Ya 9, estaría cumpliendo 14 años de cuando termine su mandato Evo Morales como presidente del país, situándose como el gobernante que más tiempo ha durado en el poder en Bolivia. Un éxito que inevitablemente hay que anotar en el gran secreto, en la libreta de los grandes secretos de la transformación de Bolivia, que tiene un punto esencial: la economía. Bolivia es un país que lleva 10 años continuos de crecimiento económico, una reducción de su deuda externa, aumento de las reservas internacionales y sobre todo el gobierno de Evo Morales no ha dejado de bajar la pobreza extrema, que al inicio de su gobierno se situaba en el 38% y hoy se ubica en menos del 20% la pobreza extrema en Bolivia. Sin duda alguna, uno de los secretos del gran éxito de Evo Morales son las nacionalizaciones del sector energético, principalmente el gas. Toda la estrategia de renegociación de los contratos de la concesión de explotación que Evo Morales impulsó con las multinacionales multiplicó a su vez los ingresos del Estado, ingresos que fueron a parar a reducir directamente la pobreza, la distribución de la riqueza, el aumento de la capacidad económica, las esperanzas de vida de la clase trabajadora boliviana. Todos estos recursos que se dedicaron a bonos directos para asegurar el sustento de los sectores más pobres del país, particularmente el desarrollo de los niños y la protección de los ancianos en Bolivia. Además, toda una gran inversión en infraestructura en Bolivia. Infraestructuralmente Bolivia es completamente diferente a la Bolivia de los años 90, y eso se lo debe, por supuesto, a la gestión de Evo Morales Ayma. Encabeza pues un Estado fuerte que controla los recursos naturales y tiene una gran capacidad de generación de excedentes que los utiliza el propio Evo Morales para ampliar las ventajas del Estado, para ampliar la protección de la seguridad social, del desarrollo humano del pueblo boliviano. Así pues, Evo Morales ya se encamina prácticamente a su 9º año de mandato. Raúl García Linera es uno de los personajes claves de esta gran transformación. Además, déjame contarte que Raúl, un tipo sencillísimo,
una afabilidad tremenda, una gran pasión por su trabajo, por lo que habla, de lo que expresa. Gran amigo, gran compañero Raúl García Linera, que espero te haya gustado esta conversación. Yo te invito a que, si tienes curiosidad por conocer más acerca de la ideología, de los postulados, de todo aquello que pregonó el ejército guerrillero Tupac Katari, que ahora hay que recordarlo, el gran comandante del ejército guerrillero Tupac Katari fue Álvaro García Linera, quien ahora es el vicepresidente del país, así como Pepe Mujica gobernó en Uruguay habiendo sido un guerrillero, como Fidel, como Raúl en Bolivia, como Chávez gobernó habiendo impulsado, si no hubiera una guerrilla, sí dentro del ejército un movimiento de tipo armado en su momento. Álvaro García Linera es un guerrillero que llegó a las filas del poder habiendo pasado por la lucha armada, como por ejemplo lo fue en su momento la propia Dilma Rousseff en Brasil. Bien, el ejército guerrillero Tupac Katari, sin duda alguna la guerrilla más importante que ha tenido Bolivia, más allá de lo que hizo el Che Guevara en este país, de corte maoísta, de corte indigenista, que llevó por nombre el propio nombre del líder del alzamiento indígena de finales del siglo XVIII, allá en el Alto Perú, Tupac Katari. Una guerrilla que se fundó más o menos a finales de los 80, principio de los 90, que en esa misma década fue desarticulada, enfrentando la oposición evidente del Estado, donde pues su mayoría de ideólogos militantes se insertaron posteriormente a la legalidad política a través de diferentes partidos políticos, como por ejemplo el propio caso de Álvaro García Linera, actualmente vicepresidente de Bolivia, quien fue incluso candidato del movimiento socialismo desde que Evo Morales se postuló, y el propio Felipe Quispe, el otro gran ideólogo del ejército guerrillero Tupac Katari, quien llegó a ser diputado boliviano por el movimiento indígena Pachacuti, que él mismo fundó. Bueno, el Tupac Katari tuvo gran influencia dentro de los pueblos indígenas en Bolivia, y por supuesto impulsando ideas que penetraron de buena manera entre la cultura, el desarrollo comunitario de estos pueblos, la lucha por la igualdad social dentro del territorio boliviano, la conformación de un gran Estado plurinacional que conciliara los intereses tanto de aymaras, de quechuas, de tupi guaraníes y otros pueblos indígenas bolivianos. El Tupac Katari principalmente fue conformado por integrantes de diferentes organizaciones como el Partido Indio de Bolivia, el Movimiento Indio Catarí, el Movimiento Indio Tupac Katari, el Collasuyo Indio Poder, la Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de La Paz, la Federación de Estudiantes Secundarios de la Ciudad de La Paz, la Federación de Estudiantes de la Universidad Popular Tupac Katari, entre otros. Todos estos formaron este gran ejército guerrillero Tupac Katari, que entre sus miembros se encuentran el propio Álvaro García Linera, María Raquel Gutiérrez Aguilar, que por cierto fue una guerrillera del Tupac Katari de origen mexicano, y el propio Raúl García Linera, junto con varios otros más, como el propio Felipe Quispe Huanca, quien fue diputado del movimiento indígena Pachacuti. En fin, todo un programa para poder hablar más del ejército guerrillero Tupac Katari, de lo que ha pasado, de lo que ha enfrentado con gran entusiasmo Bolivia en los últimos años. Era importante contar con la opinión del propio Raúl García Linera, uno de sus protagonistas. Espero te haya gustado
la edición de hoy de Buitres en la Ciudad. Soy Alberto Buitre, sígueme en Twitter @Alberto Buitre y @RVF Radio Popular, el Twitter de Radio Villa Francia. La 11ª edición de Buitres en la Ciudad ha llegado a su fin. Te pido que nos encontremos en la próxima ocasión. Sigue con la programación de Radio Villa Francia. Nos encontramos en la próxima. Escuchaste Buitres en la Ciudad con el periodista Alberto Buitre. Ahora continúa en la programación de Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia.